poco sobre el tema de los duendes. Como sabéis, bueno, es un tema bastante complejo, a pesar de que, por desgracia, en redes sociales pues vemos cosas muy diferentes, pero desde hace varios años, pues uno profundizando en el tema se da cuenta de que hay algunas ideas preconcebidas. Voy a levantar porque me veo un poco mal, ¿vale? La primera, que quizá es la que es la primera que tenemos que superar, es como la primera barrera para ir bajando al inframundo, que es el tema de que el origen de la creencia en los duendes está en la mitología escandinava. Entonces, casi todos los libros que yo encontraba, pues es lo mismo, ¿no? Pues ya sabemos que en la Edad Mayor pues están todos y en la Edad Menor tal. Problema con esto, lo primero es que el círculo que tenemos para estudiar toda la figura del folclore, pues bueno, primero nos la cerramos y luego hay algunas incoherencias un poco extrañas, ¿no? Porque, claro, uno ve el tema de los aluxes y por mucho que se llamen aluxes, si uno va viendo pues todos los síntomas de que ser es, pues se da cuenta de que es un duende, ¿no? Si uno ve al Mayantu en Brasil, pues se da cuenta que a pesar de que su aspecto sea el de una especie de sapo bípedo, pues todos los poderes que tiene, dice, bueno, es que esto es un duende de manual, ¿no? Si uno ve los yokai, que bueno, les llaman le llaman yokai, obviamente, pero muchos de esos yokais en realidad son duendes. Dices, bueno, entonces ya esa primera fuente que se supone que es la mitología escandinava, pues no la tenemos, ¿no? Esta es polémica, aunque ya antes hemos estado hablando de ello, que es el tema de, bueno, los duendes nos han llegado a día de hoy como una especie de seres de luz, maravillosos, nunca se enfadan, no son peligrosos, hay que buscar su compañía, ¿no? Entonces, claro, como esa es la idea preconcebida, pues los mensajes que a mí me llegan en redes sociales es, por favor, quiero contactar con un duende para que me ayude con el examen de inglés. O sea, este es entonces, claro, yo, después de recuperarme y algún whisky, entonces ya le contesto, ¿no? Y entonces va un poco unido al tema de que los duendes eran queridos por los humanos, ¿no? Y este es un tema complejo. Cuando nosotros vemos todo el tema de los duendes y compañía, nos damos cuenta de que muchos de esos episodios, no todos, por supuesto hay episodios en que es benigno o incluso positivo el contacto, pero la mayoría de veces, por desgracia, acaba bastante mal para el contactado, vamos a llamarle así, ¿no? A pesar de que el nombre no me guste mucho. Puede pasar, pues, desde que quien lo ve pierde la cordura, puede pasar que, bueno, yo he leído varios casos, por supuesto, bastante antiguos, en que un duende, pues porque se enfada, ¿no? O entra en cólera dentro de una mina, pues dice, bueno, pues se enfadó porque había malinterpretado una ofrenda de los mineros y, bueno, sacó un hálito venenoso y murieron 15 mineros. Entonces, claro, cuando lees esto dices, hombre, ser de luz está un poco complicado, ¿no? Y luego, bueno, esta ya es esa es la hecatombe, ¿no? Digo, su aspecto es siempre angelical, ¿no? Os he puesto esta ilustración de la izquierda, entonces la idea que la gente tiene en la cabeza de un hada y compañía es, perdón por la expresión, pero una especie de modelo de OnlyFans, pero un poco más vestida, ¿no? O sea, tendríamos esa especie de bueno, es una chica maravillosa, o en el caso de los duendes, pues eso, un gorrito rojo, maravilloso, incluso ya muchas veces ni siquiera salen las orejas picudas, muchas veces ya en la iconografía no salen las orejas picudas, no salen los ojos negros, ¿no? Muchas veces a los duendes se les describe con ojos negros o aspecto incluso simiesco o, bueno, a veces directamente no se le describe, se dice una especie de aspecto inquietante, claro. No sé si esta muchacha es inquietante, ¿no? Uy, perdón. Y bueno, realidad. Bueno, hemos dicho, no hay un foco primigenio del origen de estos relatos. Yo pongo aquí posible mito universal, ¿no? Que cada cultura haya entendido a estos seres, les haya llamado como haya querido, haya entendido esa relación de una manera, a veces como muy positiva, a veces no. Pongo, claro, lo hemos adelantado un poco, pero hay episodios de auténtica crueldad por parte de estos seres, es decir, desde rapto sexual, ¿no? Que dices, bueno, es que si tan buenos son, ¿por qué ha raptado a esta muchacha y, bueno, y ha hecho lo que ha hecho, ¿no? El tema de abuso también hay, o sea, hay los típicos duendes que uno dice, bueno, pero solo son traviesos. Digo, bueno, depende, o sea, si a lo que se dedica es a no dejarte respirar por las noches, claro, no sé si es una travesura o un tipo de tortura, ¿no? Entonces, bueno,
hay el peor de todos, ¿no? que tiene un nombre casi impronunciable, que es Hikimori o algo así, que es un duende de la zona japonesa que directamente lo que se alimenta es de cadáveres. Claro, tenemos esa parte pues, un poco más luminosa del duende que es tu amigo, luego hablaremos, ¿no? Que hay algunos que sí que parece que actúan de una forma al menos benigna con los seres humanos, pero que sepáis que hay todo esto, ¿no? Y por desgracia en muchos libros, pues justo esta parte o casualidad no aparece, ¿no? Los duendes son buenos, cómo hablar con los duendes, pero cuando los duendes te matan, no, eso no aparece, ¿no? Entonces digo, su aspecto dista mucho del moderno New Age. Entonces, algunas de las veces, cuando lees relatos de hadas y tal, el aspecto más o menos, guardando que esta es una ilustración moderna, sería esto. Esto es lo que la gente tendría en el siglo, no sé qué decirles, siglo XIII o siglo XV, sobre un hada. Una especie de ser fantasmagórico, cadavérico, que da cierto miedo, etcétera, ¿no? Luego ya pues se va romantizando el mito y como nos ha llegado hoy, pero mucha gente lo veía así. ¿Vale? Entonces, esto es entrar en un problema y abrir un melón increíblemente complicado, que es, la naturaleza de los duendes, ¿no? ¿Qué son? Bueno, como todo hay, habría que llegar hasta aquí abajo, ¿verdad? Pero bueno, he puesto algunas y como veis son completamente contradictorias. Algunas no hay manera de casarlas entre ellas, o sea que al final dices, o la descarto toda o las explico todas y al final, pues las explicas todas. Una es, sobre todo cuando ya se mezcla con textos cristianos, hay la idea de que hay unas presencias angelicales que en determinado momento, pues en vez de luchar, digamos, contra la deidad, contra Dios, pues dice, no pecan lo suficiente, es decir, no se alzan contra él, pero son los típicos que no se unen a la fiesta ni para un bando ni para otro, ¿no? Entonces, la forma de castigarles dice, hombre, tú no me has atacado, pero por no haber cumplido cuando yo os llamé, ahora os quedáis aquí hasta que sea el fin del mundo. Entonces, hay bastantes relatos que dicen que son, pues eso, una especie de ángeles, vamos a decir ángeles caídos, no sé, pero ángeles renegados, ¿no? Que tienen que hacer horas extra para subir para arriba, pues les tenemos ahí, ¿no? La otra, que tiene cierto sentido, quizás de las que más sentido tiene, es la idea de que antiguamente tuvo que ser un culto con mayor predicamento, es decir, que la gente los considera una especie de deidades menores o incluso mayores, y que con el paso del tiempo pues nos ha llegado pues una cosa pues diminuta, graciosa, una especie de texto para pasar el rato, pero que en su momento se creía una especie de deidad con la cual, y esto es difícil de entender, es decir, todo lo que hemos dicho antes, la idea de que son peligrosos, nos pueden hacer daño y tal, no implicaba en las tradiciones antiguas que no pudieras hacer un pacto, una ofrenda con él. Precisamente la ofrenda, en vez de, digamos, con ahora del Dios cristiano, que es para que me ayude con matemáticas, pues el pacto podía ser directamente para no tenerle en contra. Y eso era suficiente, ¿no? Voy a hacer un pacto con el duende para que no infeste mi casa. Entonces digo que la idea de que pudieran ser dioses que se buscaba de algún modo pues canalizar su ira o que estuvieran a tu favor, es otra de las teorías que se da. Otra muy curiosa, y aparte, salvo por algún aspecto que luego veremos, encaja todo, es que los duendes sea una reinterpretación de la idea de un alma en pena. O sea, de hecho, incluso alguna terminología que encuentro yo cuando leo sobre duendes alrededor del mundo es que se les llama espíritus, se les llama familiares, y antiguamente se llamaba familiar no a tu familiar, o sea, no es que ahora aquí esté tu tío, no, sino a alguien que hubiera fenecido, pero que se hubiera quedado contigo. Por ejemplo, el típico que se creía mucho es que los familiares, en vez de irse al otro mundo, se quedaban cuidando la casa. O casualidad que el duende, una de las figuras del duende que más aparece es aquella que entra por la chimenea y cuida la casa o la destroza en función de lo bien o mal que te portes. Entonces, encaja en casi todo, salvo cuando llegamos en que hay relatos en que la gente se casa o tiene descendencia con un duende. Ahí es lo único que dice, si está muerto, igual no podemos tener descendencia. Pero en todo lo demás, entra, ¿no? Este también está un poco relacionado con lo que hemos dicho antes del catolicismo, que es cuando llega el catolicismo, entonces tenemos a esos dioses derrotados, que no solo son derrotados, sino que ahora son diablos de bajo rango. Claro, había un problema, que era, si tú considerabas que los duendes en general era el mismísimo Lucifer, claro, era un problema porque en algunas ocasiones, como hemos dicho, sí que provocan la muerte, tal, pero en otras,
bueno, pues claro, es que si al final resulta que Lucifer lo que hace es robarme comida, claro, nos hemos rebajado la teología demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué puede ser? Pues puede ser que sean diablos de bajo rango, que en realidad pues el Señor les permite únicamente inquietar a los seres humanos, ¿no? Luego hay otra idea que sería que los propios duendes están atados o son representaciones de la propia naturaleza, es decir, de los árboles, de las fuentes, de los ríos y tal. Y la última, que esta ya es complicadísima y ya es genial, ¿no? Que sea una especie de raza olvidada. ¿Qué problema hay en esto? Que sobre todo esta teoría se les da bastante bien a los anglosajones, que ahí tienen pues que si Oberón, que si tenían un reino, que si tal, pero este tipo de relatos es muy curioso porque en cuanto sales de este núcleo, en otros folclores no es tan exagerado, no parece que aquí hay un reino de las hadas y entonces hay un jefe primigenio y aquí hay un capataz y hay oficios, ¿no? Esto es más propio de los anglosajones, con lo cual no sé si es una exageración o una manera de a ver si engrosamos el folclore de los ingleses o tiene cierta tradición. O sea, es una cosa un poco curiosa que solo en estas zonas pues resulte que el mito de los duendes y de las hadas esté completo y en el resto de territorios no lo esté. O los ingleses los veían mucho, o fueron muy listos, o algo pasó, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál podría ser el aspecto? Pues bueno, este es de uno de mis primeros libros, que en cuanto intentamos, claro, con todas las limitaciones que podemos, ¿no? Pues dibujar un duende, digo, bueno, es más probable que pareciera eso, pues simiesco. He puesto aspecto tenebroso, es decir, el encuentro es inquietante, no es en absoluto agradable. De hecho, una de las cosas curiosas es, y eso siempre en la mitología es bastante, digamos, en eso incisiva, es que tienen gran capacidad para transformarse en aquello que deseen. Es decir, se pueden transformar en un animal, pueden aparecer y aparecerse. Bueno, no son seres inofensivos, es decir, en el sentido de que una de las formas en las que tienen de manifestarse es directamente tirarte piedras. Entonces, claro, bueno, dice, no, es que quieren llamar tu atención, hombre, si me das de pedradas, está un poco complicado, ¿no? Bueno, aquí seguramente digo, bueno, pues ¿qué relato la gente puede decir? Ostras, Pablo, igual tienes razón, ¿no? Que es, yo digo, es prudente evitar el contacto. Si todos conocemos el relato de La dama de los ojos verdes, ¿no? De Becker, claro, después de leer el relato te das cuenta que en realidad es como si estuviera hablando de una encantaria. Solo que es curioso porque él lo único que dice es que le han dicho que hay una mujer muy bella y que él quiere ir allá. Entonces el pastor le dice, pero que no vayas allá porque vas a morir o te va a pasar algo malo, que ese sitio está hechizado, que no vayas. El tío, no, yo quiero ver esa belleza, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y cuando por fin ve esa belleza, en vez de, bueno, uno pensaríamos que pues qué bien, ¿no? Ha visto una chica muy guapa, se ha enamorado y todo le va a ir bien. Pues por desgracia, después de ver a esa chica, le entra una especie de melancolía y delirio, por el cual ya nunca vuelve a ser el mismo y a los pocos días muere de inanición. Entonces, claro, ese contacto en tiempo antiguo ya se nos decía que con mucho cuidado, porque con mucha facilidad pasamos de qué felicidad me he encontrado con el hada a, bueno, delirio, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Si resulta que los duendes son tan peligrosos, o pueden serlo, hemos visto que hay algunos buenos, algunos malos, si resulta que pueden serlo y que son espíritus o algo un poco aparte de lo humano, bueno, si yo quiero contactar con ellos, que eso es otra cosa que no sé por qué mucha gente me lo preguntaba tanto que al final lo puse en el libro. Digo, bueno, ya les advierto, es una mala idea, pero ya que me lo han preguntado tantas veces, pues por fin lo ponemos, ¿no? Digo, bueno, pues que sepa que tiene que hacer magia. Entonces, claro, genial, voy a poner unas cartas. Digo, no, espera un segundo. Vamos a arreglar esto de lo de la magia, ¿no? Claro, la magia que hoy entendemos, pues es un poco el tema del tarot, tal, pero la magia antigua, pues bueno, era bastante más salvaje, ¿no? Entonces, la idea de cómo llamar a un duende, pues bueno, había varias maneras, todas, bueno, cada una más perniciosa que la anterior, ¿no? Digo, bueno, la forma tradicional, digo, la más fácil, no tienes que hacer nada, es que el duende te elige, ¿no? Ya estás en casa, bueno, y por la razón que sea, infesta tu casa. Si a ti te hace feliz que te infeste la casa, pues no haces nada, ¿no? Pero lo más normal, porque es que no lo veas. Entonces dices, bueno, pues ¿cuál es la siguiente? Aún estamos, digamos, bueno, entre comillas, en lo cuerdo, que es, bueno, voy a buscar amistad con el duende dejándole ofrendas, ¿no? Le dejas un poco de lo típico, un poco de leche, un poco de pan, tal.
ya vamos bajando, ¿no? Vamos bajando al inframundo, y la siguiente es muy graciosa porque, según parece, algunas personas, el mito siempre está inacabado, con lo cual siempre es contradictorio y al final dices, bueno, no, ¿por qué pasa esto? Bueno, no lo sé. Pero siempre hay algunas personas que, por alguna razón, se habían hecho con algún objeto de poder que tenía la capacidad de obligar a hacer estos seres aquello que no querían hacer, es decir, servirnos. Por eso digo, esclavizarlos. Había personas que tenían esa capacidad, ¿no? Pues, bueno, yo qué sé, siempre son objetos. Además, es muy curioso que en estos relatos siempre aparecen objetos que son, pues, una bagatela, ¿no? Pues podría ser, pues no qué sé, pues un ratón, ¿no? Pues un ratón de ordenador, y resulta que ahora me da el poder para conjurar a estos seres. Siempre son objetos que, bueno, no tienen demasiada importancia, pues uno dirá, hombre, pues podría ser una espada de oro, no, pues puede ser un alfiler, ¿no? Pero resulta que tiene el poder para que esta gente haga lo que quiera. Problema, que seguro que alguno ya está hilando fino y se da cuenta. Como le estás obligando a hacer lo que no quiere hacer, el duende está esperando, ¿no?, con esa sonrisa sibilina, a que tú por fin la fastidies, le des mal una orden y tenga la opción de librarse de ti. Y es muy gracioso el tema de que, por ejemplo, en la zona sobre todo de Lérida y tal, se creía una especie de elfos pequeñitos, ¿no?, de muy pequeño tamaño, los mineritos o minairons, depende de las versiones. Bueno, muy pequeños tal, pero con una fuerza, bueno, lo típico, ¿no? Una fuerza sobrehumana. Si vosotros ahora le decís, no, pues yo quiero que me arregles toda la casa, en un segundo está arreglada. ¿Cuál es el problema? Que tú tenías que ser muy rápido, era como la rumba, ¿no? Pero versión... Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú tenías que darle órdenes seguidas o imposibles de hacer, porque si no, tarde o temprano, te iban preguntando qué fem, y si no eras capaz de contestarle una nueva acción, aprovechaban y se giraban para ir a matarte. Entonces, bueno, esto es un arma de doble filo. Yo aquí tengo un duende que yo le doy órdenes, él es muy feliz, entre comillas, ¿no? Yo creo que es muy feliz, porque claro, me pregunta qué fem, y cuando le digo métete en el canutillo, métete en el alfiler, se mete en el alfiler, pero claro, lo que nos damos cuenta es que él está deseoso de salir de esa relación que él no ha elegido, y va a acabar vengándose. Entonces, hay muchos casos que llegaba incluso la venganza de ese duende después de la muerte. O sea, el que había sido poseedor de ese objeto tenía que ir con cuidado de dárselo a otra persona cuando sabía que iba a fenecer, porque los duendes lo que hacían era, pues bueno, con perdón, descuartizar el cadáver. O sea, fijaos, hemos pasado de que el duende te concede deseos, es maravilloso, y viene por Navidad a que busca tu mal, ¿no? Bueno, esta ya es terrible, ¿no? Cuando digo conjurar, la gente me dice, genial, voy a preparar aquí unas piedras y voy a llamar al duende. Digo, no, espera, que esto es un poco más complicado. Digo, es magia negra. Y dicen, de las cartas negras. No, señora. Digo, no, es un poco más complicado. O sea, magia, lo que se entendía entonces por magia negra requería algún tipo de sacrificio ritual. Entonces, claro, ¿cuál es la idea de traer a un ser, bueno, intraterreno, del inframundo, de otros mundos? En realidad, catalogar los duendes como queráis. ¿Cómo es la manera de atraerlo? Pues necesito entregar algo, ¿no?, para equilibrar, digamos, esa transgresión que yo estoy haciendo de la naturaleza. Pues bueno, algunos de los conjuros que yo he encontrado, así un poco más antiguos, pues, bueno, se necesitaba un gato, ¿vale? Y ese gato no era precisamente para acariciarlo. O sea, bueno, claro, dices, bueno, quiero llamar a un duende. Digo, ¿cómo cuánto quieres a tu gato, no? La persona que me preguntó, dice, bueno, se porta mal. Digo, bueno, entonces espera, tengo un hechizo genial para ti. Dice, bueno, tienes que cocerlo 3 días. O sea, es que era de este rollo, o sea, de decir, bueno, tienes que coger un gato, eso sí, completamente negro, cocerlo, luego, pues, unas barbaridades. Los huesos te lo pones en la boca y bueno, cuando veas que ya no te caben más huesos y mires a un espejo, pues el duende aparecerá. Y dices, bueno, claro, es que cuando yo leo estas cosas digo, ¿de verdad era tan buena idea contactar con los duendes si resulta que para hacerles venir tienes que hacer estas locuras? O... Bueno, esto se hizo muy famoso y hay un montón de vídeos, incluso por internet, que la gente se los cree y tal, que es la idea de que, bueno, si no hemos conseguido que el duende venga, pues habrá que crear uno, ¿no? Entonces yo me lo guiso, yo me lo como, y dice, bueno, pues es lo que se conocía como homúnculos. Yo cogía, bueno, siempre... La gracia es que muchos de estos sistemas siempre son lo suficientemente complicados para que, incluso si hay algún aprensivo, porque siempre hay alguno, ¿no? Dice, bueno, pues ya que estoy, pues lo pruebo y ya verás cómo sí que funciona, ¿no? Pues siempre ponen alguna cosa que es muy complicada, que
todas las cosas de la receta las tengas, ¿no? Entonces, claro, casi nadie lo puede probar, incluso si tiene la maldad para hacerlo, ¿no? Pues un huevo que ponga un gallo negro el día de no sé qué y que lo cuide una serpiente. Y digo, joder, vamos mal. Dice, pero y entonces que esté enterrado y no suba de no sé cuánta temperatura. Vamos peor. Dice, que le hayas inyectado, pues esperma humano, pero no sé. Digo, bueno, es que esto, aunque alguien tuviera la maldad de probarlo, pues no sé si alguien conseguiría todos los ingredientes, ¿no? Yo había un chiste que circulaba, claro, Aliento de Dragón, había un chiste que circulaba hace años que fue muy gracioso, ¿no? Que era un poco... siempre me recuerda cuando miro estas cosas, que era, le dije a una chica si saldría conmigo y me dijo, sí, yo saldré contigo, ¿no? Y dice, si consigues que el rey de España me firme una carta, si consigues dar 3 vueltas al mundo y hacerte fotos y dármelas, no sé, dice, si consigues las bolas de dragón, ¿no? Hacerte una foto con Jackie Chan y un político honrado. Entonces el chiste continuaba diciendo, me cachis, no voy a conseguir un político honrado. Lo tengo fastidiado. Pues esto es igual, siempre es un montón de cosas que tienes que encontrar, siempre increíblemente rocambolescas, con lo cual, si es cierto o es incierto, está muy difícil de probar. O sea, realmente, si alguien tiene la maldad de probar estas cosas, pues, claro, necesita tantos ingredientes que no hay quien lo haga, ¿no? Entonces, claro, la otra parte es que hay gente que a lo mejor no quiere hacer amistad con los duendes, o no quiere tenerlos a su servicio ni nada, pero quiere fisgonear, ¿no? Lo que diríamos, bueno, yo quiero verlos, aunque sea, ¿no? Ya sé que es peligroso, ¿no? Entonces dices, pero es peligroso, ya sé que es peligroso, yo quiero verlo. Pero bueno, eso tampoco era tan sencillo, ¿no? Bueno, la primera es, el encuentro con los duendes o con las hadas. Por alguna razón se supone, de acuerdo a la tradición, que, sobre todo esto es de, siempre los anglosajones liándola, ¿no? Pero sobre todo es siempre decían que los niños podían verlas. Y luego, por alguna extraña razón, que el mito no termina de resolver y que la gente le busca explicaciones un poco estrafalarias, es que cuando tienes determinada edad, de repente, por arte de magia, pierdes esa capacidad. ¿Por qué? Porque ha perdido la creencia o se ha vuelto descreído, no sé, pero y si alguien sigue creyendo cuando es mayor, ¿por qué lo pierde? Eso nunca se explica, ¿no? Había otras personas, esto es muy curioso, que podían verlas a voluntad, porque es curioso, precisamente, las personas que podían verlas a voluntad muchas veces eran personas que precisamente no querían verlas, ¿no? Pero que habían nacido con esa capacidad que, si alguno ha leído, por ejemplo, el libro de Robert Kirk, que por fin la han traducido a español un poco mal, pero la han traducido al menos, aparece el tema de la llamada segunda visión, ¿no? Que no segunda vista, por favor, no, que nadie me diga segunda vista, que lo vi así traducido y casi me di algo, ¿no? Second sight no es da igual, alguno dice segundo ojo, yo no tampoco, pero dice, segunda visión, que eran personas que por haber nacido en determinadas circunstancias, siempre un poco trágicas en función de la cultura, es decir, por ejemplo, si hace muchos años pues era normal que la gente se bautizara, pues el que no se había bautizado, pues tenía este poder. El que se había bautizado en un día que no tocaba, por ejemplo, mira que le dije al cura que no fuera el Día de los Muertos. Pues nada, el Día de los Muertos, pues si te bautizabas el Día de los Muertos, tenías la capacidad de ver a los muertos y también a las hadas. Es como que tenías la capacidad de ver todas estas cosas. Problema, la gente que tenía la capacidad de ver estas cosas, pues digo que la gente que me dice quiere verlos, digo, seguro. Claro, la gente que podía ver estas cosas no podía solo ver estas cosas. O sea, eran personas que acababan malditas o maldecidas, o la gente no quería ser tu amigo, porque imagínate que tú tuvieras la capacidad de ver levemente en el tiempo lo que va a pasar con alguien. Entonces, si alguien va a fallecer, tú lo ves. Solo que, ¿cómo le avisas? O sea, la gente te tomaría por loco. Tú le dices, acabo de ver que te arrancarán la cabeza. Claro, la gente pues los repudiaba, no los podía ver, o ellos mismos acababan locos porque están viendo cosas que no tenían que ver, ¿no? Entonces, además, estas personas, es muy curioso, porque, ya sabéis que hay mucha mitificación con Robert Kirk, algunos dicen que es que él mismo era quien podía verlas y por eso pudo escribir un libro tan magnífico, entre comillas, pero, claro, a Robert Kirk siempre lo describe como episodios traumáticos, ¿no? Yo conocí a una señora que decían que tenía esta segunda visión y lo primero que me dijo es,
es, aquella señora tiene que tener cuidado, yo veo que le va a pasar algo. Digo, y no pasaron ni 3 días y aquella persona murió. Entonces tenían la capacidad de ver a los muertos y lo que conocemos a veces como los presagios de muerte, ¿no? Que son esos espíritus que aparecen en un camino y la persona que lo ve, adiós, o si chilla y tú oyes ese chillido te vuelves loco o directamente mueres, es como un chillido, vamos a decir, venenoso, por llamarlo de alguna manera, y puedes fenecer, pues estas personas podían ver ese mundo, digamos, de los muertos, ¿no? Si no tenemos la suerte o desgracia de estar en el primer grupo, que es esa persona que nace con esa capacidad, digo que en ocasiones, y claro, así es como se explica por qué se ven, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, son invisibles. Y bueno, si son invisibles, ¿por qué se ven? Y dice, pierden la invisibilidad. Qué gracia, ¿no? O sea, así el mito siempre funciona, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿pero cuándo? Dicen, determinadas circunstancias. Bueno, pero circunstancias que se puedan más o menos comprobar. Bueno, ahí tenemos un poco más de suerte, ¿no? Que sí que se pueden, entre comillas, comprobar. Que dicen, bueno, cuando hay cambio de estaciones, ¿no? Parece que cuando hay cambio de estaciones, ahí pues es como si esa frecuencia, ¿no? Si uno tuviera un FM o tal, pues se supone que las hadas están en el canal 102 y nosotros estamos en el 99. Entonces, claro, no las terminamos de ver, pero hay ocasiones en que ellas se vienen a nuestra radio y ahí es cuando les podemos ver. Cuando les podemos ver, por supuesto, siempre es en ocasiones contadas y en sitios muy específicos. Siempre, pues bueno, en esas ocasiones en que se les puede ver, sí que se puede, por alguna extraña razón, en ese momento es como que o están débiles o lo que sea, y entonces es el momento de conseguir algo de ellas. Entonces, es muy típica la leyenda en que dicen, no, es que las hadas de determinado pueblo aparecen la noche de San Juan y entonces, pues por la razón que sea, pues están llorando, ¿no? Están llorando. Y si uno consigue de alguna manera pues consolarlas, pues puede haber diferentes formas, ¿no? Pues a veces que dicen, pues echarle tu abrigo por encima, ¿no? A modo de que la respetas o acertar un acertijo o lo que sea. Bueno, pues esta persona, se desencanta y viene contigo. Entonces, bueno, es de las pocas veces, pero bueno, incluso, fijaos, las pocas veces que sale bien, dices, ¡ay, qué bien!, ¿no? He desechado, yo que tengo 90 años, ahora he desechizado a esta chica tan mona y se va a venir conmigo, ¿no? Pero incluso cuando se viene contigo, siempre la mitología, digo, bueno, ya verás, esto va a acabar mal, ¿no? El capítulo siguiente, ¿no? En el capítulo de la semana que viene vemos cómo este matrimonio se rompe. Y es que, claro, te prohíbe hacer cosas que en la persona que se va a casar en ese momento, pues como la chica es tan guapa, dice, vale, venga, adelante. Pero cuando tú estás leyendo el texto estás diciendo, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces te prohíbe decir determinadas palabras, te prohíbe hacer determinadas cosas, entonces en ese momento no caes de que bueno, da igual, si son 4 palabras que me ha prohibido, ¿no? Pero el problema es que ese juicio es inapelable, o sea, solamente que digas una palabra que a lo mejor no sea esa palabra, pero que suene como esa palabra, automáticamente la hada se va y te deja para siempre. Y te deja para siempre, aunque haya hijos de por medio, o sea, le da igual. O sea, se costará a los hijos, se escapará y, bueno, ya sabemos cómo acaba, ¿no? Pues el hombre, pues lamentando haber dicho esa palabra, pues se quita la vida, se vuelve loco, o sea, bueno, no acaba nunca bien, ¿no? Había personas que, esta es relativamente moderna, aunque sí que es verdad que he encontrado alguna variante antigua, que es las llamadas piedras de hada. Esta es quizá la más fácil, pero qué casualidad al ser la más fácil, todo el mundo que me dice haberlo probado nunca ha visto nada, entonces bueno, pero que son las llamadas piedras de hada, que en realidad son piedras que se pueden encontrar en los ríos, pues muy redondeadas y que tienen cierto oquedad o orificio justo en el medio. Entonces, bueno, es complicado, pero ya es un poco menos que todo lo demás, ¿no? Pero teóricamente hay diferentes versiones, pero la versión que se dice, no, con esta seguro que la ves. Qué casualidad que la que seguro que la ves es la más complicada de todas, que es, bueno, usa la piedra la noche de San Juan y tienes que ir en un lago de cierta profundidad, meter los pies en el agua y mirar por la piedra horadada. Y teóricamente verás estos seres. Claro, bueno, yo tengo compañeros que lo han probado y digo, pero tú has visto algo. Y entonces lo que me dijeron es, bueno, sí, vi unas extrañas luces. Bueno, al menos esa se ha podido... La gente que dice haber hecho esto
sí que parece haber visto algo, digamos, fuera de lo normal. Ese algo no se parece a, bueno, a esto, que le he puesto simplemente como todo lo que probablemente no veríais si vierais a estos seres, pero es la única que se ha podido comprobar un poco, ¿no? Es curioso como algunos brebajes mágicos, yo creo que ya cuando la gente ha ido probando cosas, pues dice, bueno, pues algo tiene que funcionar, entonces me meto de todo, pues brebajes, ¿no? Y bueno, determinados test, se supone, eso ya es muy moderno porque nos metemos en cosas del viaje astral, yo ya me supera, yo ahí no llego y no... Pero bueno, teóricamente hay algunas bebidas que hace que tu yo escape, entre comillas, de tu cuerpo y entonces pueda ver este mundo férico, ¿no? Por supuesto, yo no he probado ninguna, ni invito a nadie que lo pruebe, ¿no? Esta es graciosa. Por supuesto, en la mitología que yo he encontrado, era todo lo contrario, o sea, el duende, tú no lo quieres ver, pero el duende ha infestado tu casa. El duende, tú buscas que él no llamar su atención, pero hete aquí que ha llamado tu atención. O lo que inició como algo simpático, ¿no? Que puede ser como, mira, ha venido a casa, pero me arregla la habitación, no está mal esto. Pero hoy se ha enfadado y me ha destrozado toda la cocina. Entonces, claro, si de cada 2 días uno la lía, pues hay un momento en que la gente dice, ostras, si nos libramos del duende, igual mejor, ¿no? Entonces, parece que cuando ellos tienen como fascinación por una familia, es algo bastante complicado librarse de ese duende. Incluso si te cambias de casa, te sigue. Cosa muy curiosa, porque recordad que al principio de la presentación hemos dicho que hay cosas incoherentes. Bueno, pues una de las cosas más incoherentes que he encontrado es que, sobre todo en la mitología ibérica, esa idea de que el duende te persigue aunque te cambies de casa es muy común, pero por ejemplo en el folclore inglés hay relatos completamente contradictorios. Hay relatos que te dicen, cámbiate de casa y eso está solucionado. Y hay otros relatos que dicen, no, aunque te cambies de casa, pues te va a seguir hasta el fin, hasta que consigas no sé qué. Entonces, bueno, la gente desesperada decía, bueno, ¿cómo nos libramos de los duendes? Bueno, pues, aunque parezca curioso, en la mitología es bastante común que haya algo casi imposible de conseguir, es decir, bueno, es que este duende me va a seguir hasta la tumba, yo ya me veo en mi comunión con el duende aquí, en fin, no tal, pero hay determinado objeto, bueno, pues que uno puede decir, pues muy tonto, pero que es la debilidad de estos seres. Muy especial, y dices, pero joder, si lo he intentado todo, ¿no? Si a lo mejor yo aquí, pues es muy fácil, pues cuando el duende entre, pues yo meto una mina y saltará por los aires, ¿no? Pues eso no funciona. Entonces, ¿y entonces cómo me libro de él? Pues bueno, una de las formas de que las hadas no te pudieran encontrar o que no quisieran encontrarte, ¿no? Porque les provocabas pues terror o desagrado, lo que sea, era ponerse un clavo en el bolsillo. Entonces, hemos estado por todos los medios que se vaya. Hay relatos incluso que va, pues eso, toda la Guardia Real a la casa y salen todos apaleados. O sea, un montón de soldados con lanzas han salido apaleados de intentar librarse de un duende. Y ahora resulta que, bueno, que todo era tan fácil como tener algún objeto que sea de algunos metales. Es muy común el hierro, por la razón que sea. O sea, una daga, por ejemplo, una daga pequeñita de hierro, pero no con el afán de herirle, sino solo por exhibirlo. O sea, es como solo por llevarlo, bueno, pues tienen terror y desaparecen de ti, ¿no? Otra que es muy común es utilizar sal. Es decir, por ejemplo, si tú en la puerta de tu casa pones sal, pues mágicamente parece que estos seres pues no pueden entrar, ¿no? ¿Cuál es la razón? Pues no lo sé. Es verdad que técnicamente, si hemos dicho que una de las teorías era que podían ser seres de la naturaleza, pues claro, a la naturaleza se le puede matar con sal. O sea, donde tiras sal no crece la hierba, no crece... Parece que puede ir por ahí, ¿no? Pero otras no... Bueno, salvo eso no se me ocurre más allá, ¿no? Luego, por ejemplo, está el tema de que algunas plantas medicinales, por plantarlas en determinado lugar, estos seres pues ya no se acercarán. Es como que, bueno, yo decía de broma, una especie de repelente natural, ¿no? Pues metes hierbas de San Juan alrededor de tu jardín y nunca podrán entrar, ¿no? La más bestia... bueno, digo, pues lo que sería tácticas de tierra quemada. ¿Dónde vive un duende? ¿En ese árbol? Pues bueno, pues quema ese árbol. ¿Problema? Bueno, si a uno le da igual, pues le da igual, ¿no? Pero teóricamente si quemas el árbol,
no quemas solo el árbol en que ese duende anida, sino que se supone que el duende, como está ligado a ese árbol, también muere. Entonces, como la táctica de tierra quemada, si nada ha funcionado, pues entonces bombardeamos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y esta es muy graciosa. Como sabéis, pues bueno, sobre todo el Trasgu en el norte de la península, lo que se dedica, y lo que bueno es famosa todas las leyendas, es que se dedica a burlarte de ti, ¿no? Lo que diríamos que, bueno, hacer como, lo que diríamos hacer chistes de cuñado, pero en versión duende, ¿no? Te va molestando, tal, qué tal las notas, joder, pues igual, pues del duende, ¿no? Entonces, como él está acostumbrado a reírse de todo el mundo, parece que si tú consigues devolvérsela de alguna manera, es decir, humillarle, decir, pues ahora verás, te voy a engañar, ¿no? Pues hay la típica de decir, que me robas la comida, a saber tú. Voy a poner picante por un tubo en la comida o la voy a poner tan caliente que ni tú lo puedas coger. Y cuando él lo coge y dice, ¡buh, me quemé! ¿Sabes? Como, digo, nadie puede saber que me han timado, ¿no? Como duende, entonces desaparece para siempre. O sea, una manera es bueno, pues engañarle. O dices, ¿quieres jugar al juego de a ver quién molesta más? Pues ahora jugamos, ¿no? Como el típico vecino que sube la música y tú le pones otra, pues esto es igual, ¿no? Bueno, tú me subes la música, hoy vas a ver a las 4 que bien va a estar. Pues esto igual, ¿no? Que es, una de las cosas es que se dice que no saben más que contar hasta 100. Pues la gente que hace, pues le pone 101 granos de trigo, y como es idiota, pues cuando llegue al 100, me cago en la leche, vuelve a empezar. Pero claro, pasa toda la noche y sigue contando porque no sabe contar a más, ¿no? Y aparte sabéis que el Trasgu es muy gracioso porque le puedes fastidiar 2 veces, que es que no sabe contar hasta 100 y encima tiene una mano horadada. Entonces cada vez que coge los granos se le caen, con lo cual se olvida de que está contando y sigue contando toda la noche. Hasta que por la mañana te ve, te mira con mala cara y no le vuelves a ver, ¿no? Es gracioso, pero si os fijáis, esta idea que parece muy tonta, la vemos en otras mitologías. Y, por ejemplo, el tema de la esfinge, que a la gente le puede sonar, pues bueno, ella era un monstruo pues terrorífico y devoraba a todo el mundo, que ella le hacía una especie de acertijo, fallas, te devoro. Hasta que la primera vez que aparece el héroe griego le dice, no, es el hombre. Y dice, hostia, ¿no? Entonces es complicado. A ver. Bueno, pues para saber más, pues por desgracia una charla da para lo que da. En el libro tenéis, bueno, pues un poco unas cuantas cosas más, también a modo de preguntas que la gente me ha ido haciendo con los años, ¿no? Al final, cuando ya me he cansado de tener pues 30 preguntas iguales, pues bueno, pues lo vamos a poner en un libro intentándolo poner lo más serio posible, ¿no? Como por ejemplo, pero tú crees en los duendes, esa me ha llegado muchas veces, ¿no? Pero tú crees en los duendes, digo, ya me han puesto en un compromiso, porque normalmente la gente que te lo pregunta lo hace con cierta maldad, porque él cree, entonces te ponen un compromiso, ¿no? Entonces dices, pero tú crees en los duendes, como, pero tú crees en Dios, normalmente quien te dice, pero tú crees en Dios, suele creer él, entonces te ponen cierto compromiso. Entonces, trato este tema. Trato el tema también para fastidiar un poco al tema de los ingleses, porque si alguien se compra sobre todo libros en inglés, de duendes, de goblins, de tal, digamos, de Pirineos para abajo no existe. O sea, es curioso porque hay veces que tenemos la gran suerte de que sacan Portugal, pero España no existe. Entonces, como yo me encontré con frases, pues, no sé, como una locura, ¿no? Tuve que descansar 3 días cuando leí aquella frase, como en plan, por ejemplo, bueno, en España no había duendes porque en tiempos de la Inquisición se quemó a todo el mundo que creía en duendes. Ay, aquello era soporífero, digo, claro, no puede ser, digo, no puede ser, ¿no? Cosas así, o por ejemplo, no hay nadie, no he encontrado ninguna fuente del folclore en España, pero claro, cuando ves la fecha descrita de ese libro, pues para ver que este libro de qué año es, 1929. Las leyendas vascas de Webster, ¿de qué año es? Coño, pues es mucho antes, ¿sabes? Entonces dices, claro, dices, bueno, pues todo esto, pero... Sí, es que... Sí, por eso digo que es curioso que en la literatura está, a veces desdibujado, pero que es curioso que... Bueno, y entonces la reacción un poco es, utilizando todo el tema del folclore, y obviamente pues también hablo del folclore universal y tal, pues tirar un poco para casa, ¿no? Barrer un poco para casa y bueno, ya que estoy,
pues ponemos unos cuantos duendes ibéricos, con lo cual, aunque no me ha dado tiempo en esta exposición, pues allí pues he podido recopilar seres pues que a lo mejor a muchos os pueden sonar, yo qué sé, pues que si el trasgu, que si los llamados frailecillos, que son esos duendes que por la razón que sea les gusta vestirse de monjes, bueno, pero siempre son iguales, ¿no? Es como para reírse y parece que se visten de lo que les da la gana. Pero luego otros seres también están en este libro, que, bueno, que prácticamente han pasado desapercibidos, pero que seguro que si eso hubiera llegado a manos de un inglés, rueda un documental. Entonces digo, bueno, pues, no sé, por ejemplo está, bueno, en la obra de Tolkien, si alguien ha ido, o la ha leído, o ha visto la película, pues hay un momento en que salen los Ents, ¿no? Entonces, claro, los ingleses no solo hablan de los Ents y de ese tipo de espíritus de la naturaleza, sino que lo meten en su literatura y bueno, lo hemos tenido en las películas. Bueno, pues aquí en España también tenemos una serie de seres que podrían ser parecidos, sin ser tan espectaculares, que son los hombres corteza. Entonces, claro, entonces dices, bueno, joder, pues son los hombres corteza. Si esto hubiera sido un Ent, ya no, tendríamos un libro. Claro, es que es el problema. Entonces dices, bueno, allí los hemos tenido y aquí pues no, ¿no? Entonces, y luego, claro, problemas de todo esto, y que siempre lo digo, y que gracias a Dios con los años, pues la gente lo ha comenzado a ver. Cuando he hecho campañas un poco de mecenazgo para salvar todas estas cosas, la gente la verdad es que se ha volcado bastante. Cada día, por desgracia, un libro de estos se va perdiendo, no se vuelve a reeditar y cuando te das cuenta, pues o ha desaparecido, o sea que hay un momento que dices, ya no estamos, por desgracia, muchas veces, ni siquiera salvando los testimonios orales, sino que por desgracia ya estamos llegando casi a hacer arqueología. Hay veces que te dicen, no, es que en este ser se creía tal, digo, ¿en qué año? ¿Y cuándo es el último que te habló de que lo había visto? Dices, bueno, en el año 56, digo, joder. A veces dicen, no, hasta el año 90, y digo, ya, pero es que es muy tarde, ¿sabes? O sea, que ya hemos llegado, por desgracia estamos en el punto de intentar rescatar todo lo que se ha perdido. O sea, yo por desgracia, en estos 4 años, también tengo mis limitaciones, ¿no? Pero en estos 4 años aún no hemos llegado a ese punto en que podamos decir, bueno, vamos a ver qué nuevos mitos están saliendo hoy, vamos a ver, no, ni siquiera hemos podido eso porque aún estamos en las posiciones de retaguardia, ¿no? Perdiendo y perdiendo libros, perdiendo y perdiendo mitos, ¿no? Y tal. Y bueno, pues este era yo antes de acabar en la locura de los duendes y de perder parte de la salud. Pero bueno, me podéis seguir en redes sociales, ahí pues es lo que digo yo siempre, ¿no? Ahí muchas veces cuelgo cosas que a lo mejor no hay manera de meterlos en un libro ni con calzador, es decir, que bueno, esta leyenda es un poco rara, pero bueno, es interesante, ¿no? Pues lo colgamos aquí, pero esto en un libro, pues, no sé, desentona un poco, ¿no? Entonces, ahí me tenéis en todas las redes y bueno, pues siento mucho haberos machacado y bueno, si ahora sí queréis hacer cualquier pregunta, pues encantado de responderos. Empiezo por lo más fácil. Sobre el tema de verlos o no verlos. Y va un poco, aunque parezca que no, va tan unido a la primera parte de la pregunta que ahora entenderás por qué. ¿Qué es? Claro, si a mí me dicen, y pongo ahí una especie de frase bien larga en el libro, ¿no? Digo, si lo que me dicen es, ¿usted cree en esta especie de ser moderno, ¿no? Un poco vestido de Papá Noel, que concede deseos, que es tu amigo, que lo llevas de la espalda y, en fin, te ayuda a aquello de lo que hemos dicho, que te ayuda a probar el inglés? Pues, hombre, probablemente no, ¿sabes? El problema es que el folclore a lo largo de los siglos ha sido lo suficientemente inteligente para ir considerando al duende diferentes cosas a lo largo de los siglos. Con lo cual, cuando me obligan a negar que existen los duendes, en cualquier caso, digo, claro, si me preguntan si creo en esto, claro, yo lo veo complicado, pero bueno, cada uno crea en lo que quiera. Pero cuando me dicen, claro, pero si me preguntan si usted cree en las extrañas luces, ¿no?, que se ven en el solsticio de verano, que muchas veces, ahora no, ahora la gente diría son ovnis, pero tradicionalmente decían, no, son las luces élficas, ¿no? Yo he visto elfos, digo, bueno, ¿pero qué aspecto tenían? No, una luz anaranjada, digo, hombre, eso no es tan difícil de ver. Dicen, eso es ver un duende, ¿no? Entonces igual, muchos de aquí lo habéis visto, ¿no? Si dicen el espíritu familiar antiguo, claro, toda la gente que tenga una creencia, ¿no?, en que cuando fenecemos vamos a otro lugar, pues esos espíritus para mucha gente eran los duendes.
Entonces digo, bueno, pues ya tenemos otro problema, ¿no? Si niego los duendes, también estoy negando todo este mundo de ultratumba, de espíritus, tal. ¿Qué más? Dice, bueno, lo que hemos dicho de ángeles. No, claro, bueno, el tema de los ángeles pues es un poco complicado, pero bueno, había gente que creía que eran ángeles. O sea, es que han sido tantas cosas a lo largo de los siglos que si lo niegas rotundamente es que prácticamente tienes que negar, pues eso, bueno, toda la mitología, por supuesto, toda la teología. O sea, por eso yo hay un momento que me escapo, como pongo en el libro, y digo, ¿quién sabe? Porque es que al final, si van a ser todo esto, o sea, si la idea es que puedan ser pues una especie de espíritu o gente que ve sombras, que eso sí que hay más gente que me ha dicho que en determinada situación han visto sombras, que puedes incluso tener una explicación científica, tampoco es que sea una cosa especialmente complicada. Todo eso no lo veo tan descabellado. Si es lo de esta especie de consejo de deseos, yo no lo veo. Ahora, lo otro, bueno, a veces yo digo, claro, hay tantas historias que yo digo, ostras, que todas sean verdad, ¿no? Sería ser un poco crédulo, que todas sean mentira, dices, ostras, que entonces son, pues yo qué sé, miles y miles y miles de personas que han estado alucinando durante siglos, claro, que es el problema, que dices, o me los creo, o... Entonces yo en el libro me salgo un poco por la tangente, pero yo me mantengo un poco, o sea, yo no lo niego en todos los casos, pero me mantengo un poco ambiguo. También creo que al final el investigador, hay algunos que no, algunos que directamente dicen, no, esto es cierto, yo me lo creo y poco menos que estuve allí, pero al final lo que tiene que hacer el investigador es mantener un poco la ambigüedad, ¿no? De no tampoco creerse todo lo que le cuenten, tiene que tener un filtro y a lo mejor tampoco negarlo todo cuando digas, bueno, si resulta que no sé cuántas personas dijeron haber visto una luz que se movía de forma caprichosa, pues como tampoco es una cosa tan sumamente rara y encima hay tantos testigos, pues a lo mejor ese caso es cierto. Ahora, que esa luz lo que vieron es un duende, joder, pero bueno, si la gente dice que esas luces en realidad son los duendes, pues bueno, esas luces no es tan complicado, ¿no? Claro, el problema, y eso daría para otro libro, y es algo que, hablando con otra gente, nunca me han contestado algo que a mí me pueda servir al 100%, que es que digo, bueno, algún día tendremos que hacer un libro de qué hacemos con los contactados. Porque, así que como por ejemplo, si alguien dice, yo qué sé, pues tal persona me ha golpeado, ¿no? Pues yo qué sé, la Fiscalía tiene un protocolo para ver si ese testimonio es fidedigno o no. Dice, no, persistencia en la incriminación, no sé qué, no sé cuántos, falta de exageración, tal. Bueno, ahí está, ¿no? Ministerio Fiscal. Pero con los contactados no tenemos un criterio que al menos haya un poco de consenso de todos nosotros para ver qué cosas se pueden tener por verdaderas o más que verdaderas, veraces, ¿no? Sería la palabra, ¿no? Que sea un poco veraz, y qué cosas, pues se van de madre. Entonces a mí me llegan muchos testimonios, claro, que a mí, por ejemplo, claro, si la persona me dice, yo vi duendes, bueno, vamos a ver, pero entonces ¿usted qué vio? Joder, lo siguiente que me dijo, ¿cómo fue? Los dragones habían existido y fueron los causantes de la extinción de los dinosaurios. Claro, si me dice primero eso, justo después me dice, vi duendes, claro, hostia, ya sé que usted es contactado, pero es que lo que me ha dicho al principio es una locura, y entonces todo lo demás ya no sé si usted está en su delirio o usted ha visto el duende, pero claro, lo que me ha dicho antes es tan delirante que, a mi juicio, pero claro, es lo que te digo, no hay un documento para decir, vamos a ver, primer punto, para los contactados, pues si dicen más de 3 veces la palabra no sé qué, no vale, ¿no? Eso no lo tenemos. Con lo cual, todas esas personas que a veces me hablan de que lo han visto, que no lo han visto, yo tengo que ir con muchísimo cuidado porque, por desgracia, hay dos cosas. Hay estas personas que me explican estas locuras, porque hay gente que me dice pues, que tiene 2 dragones a su servicio y que cuando yo lo necesite pues me pueden ayudar y no sé qué. Y yo, bueno, pues ¿cómo no has conquistado el mundo ya, ¿no? Pues, ¿tienes 2 dragones a tu servicio? Hay una guerra ahora, pues ayudar en uno de los 2 bandos y ganas, ¿no? Pero eso me dijo, ¿no? Hay esa parte. Y luego hay otras personas, que eso es muy curioso, las personas que han sido más veraces, entre comillas, aunque, repito, no tengo ese documento para poder saber 100%, me han hecho jurar que nunca explicaría ese caso. Claro, porque no quiere que... Claro, y yo digo, pero hombre, que yo no diré tu nombre, no voy a decir fulanito de tal, de que vive en el portal, no sé qué me ha explicado, digo, no te voy a fastidiar. Se lo ha contado a todos los paisanos. Claro, entonces esa persona yo creo que o le han cateado ya, ¿no? Que alguno se lo ha explicado a alguien y le ha dicho, calla, ¿no? O no sé, pero mucha gente me ha obligado a no contarlo. De la gente que, digamos,
testimonios modernos, o sea, que no lo vi hoy, me refiero que mi madre, ¿no? Sí, eso, hay una parte en que se dice, bueno, hay una parte de las personas que dicen, bueno, si eres verdaderamente católico, ¿no? Si esta cosa no es de Dios, pues no la podrías ver porque no es cierto, porque no proviene de Dios, ¿no? Porque claro, digo, en la Biblia no salen, ¿no? Entonces, o sea, hay una parte... Claro, o sea, pero claro, y luego hay leyendas cristianas en que hace cosas que lo dices, bueno, pero cuando, por ejemplo, es muy curioso que la Biblia condena la magia, salvo cuando, claro, ¿qué es la magia? Claro, pero cuando, Define magia. claro, ese es el problema, que solamente condena la magia que no venga de Dios. Porque claro, es muy gracioso que dice, no, los magos son todos muy malas personas. Entonces va Moisés, ¿no?, a ver al faraón y la gente dice, por el poder de Ra, ¿no?, y todos se convierten en serpientes. Hace magia. Claro, pero Moisés dice, bueno, pues mi serpiente es más grande, ¿no? Va a ser una serpiente y se come las dos serpientes. Pero bueno, esto es magia, ¿no? Solo que es magia proveniente de Dios. Entonces, cuando los duendes se entienden en alguna cultura como una especie de... Porque en algunas culturas, pocas, pero las hay, que es como que el duende, lejos de ser eliminado, ha sido como, vamos a decir, domesticado, entonces ya no se le ve tan mal. Claro, entonces dices, bueno, este es como parte de... Lo hemos absorbido, entonces ahí sí que se puede creer en ellos, porque son, ¿no?, están dentro de... El de la lámpara. Es un no rebelde. Es un no rebelde. Es el juramento del... Es que es terrible. Y luego el tema es que, por ejemplo, es curioso porque en el catolicismo se les niega hasta que hay un momento que dicen, bueno, si tanta gente dice verlos y no podemos ya negarlo, es una cosa muy curiosa porque se da el camino a la inversa. Al principio dice, no, esto no es real, esta gente cree en cosas raras, ¿no? Pero cuando ven que hay un momento que ya no se puede negar, bueno, no es que no se pueda negar, es que hay tantos casos que, bueno, es que ¿qué hacemos? O sea, no los podemos tapar. Entonces dices, bueno, es que esto tiene que provenir de Dios de alguna manera. Entonces, si son feos, se portan mal, no sé qué, pues son diablos, pero ya no podemos negar que existen, con lo cual son unos diablos que tampoco son muy peligrosos, ¿no?, que están por ahí pululando. Pero bueno, esa es una parte, ¿no?, de esa gente que dice, bueno, si no son de Dios no los puedes ver. Luego hay otra gente que esa es curiosa, que le tiene a este tema una especie de temor reverencial. O sea, la persona que... Me hizo mucha gracia porque había como una especie de temor atávico. Yo le dije, pero que no pasa nada, ¿no?, que yo no diré que me lo has contado tú. Y me dijo, ¿cómo fue la frase? La frase me dejó... Digo, joder, ¿no? Me dijo, pero alguien lo sabrá. ¿Sabes? Como si alguien le estuviera observando, como si el duende le estuviera observando, y si lo cuento yo, entonces ese secreto saltará por los aires y tal. Pero vamos, me explicó pues uno de los... O sea, no puedo dar detalles porque me lo hizo jurar, pero vamos, lo que entenderíamos por un familiar, es decir, que durante generaciones un duende ha estado al servicio de una familia, pues me dijo que así era. Que bueno, que siempre habían creído en su familia, que tal duende les protegía y que en alguna ocasión habían visto lo que hoy llamamos poltergeist. Es decir, que las cosas se mueven. De hecho, lo que hoy decimos que las cosas se mueven, por eso un poco lo de pero existen, pero no sé qué. Lo que hoy la gente le llama poltergeist, en muchos relatos es la única forma en que se sabe que el duende está ahí. Hay relatos en que nunca se ve al duende, pero como la olla está volando y se ha caído sola, pues deben ser los duendes que están jugando. Hoy decimos poltergeist, hoy decimos los espíritus, hoy decimos los diablos, o sea, los visitantes de habitación. Todo eso lo decimos. Claro, es que hay veces que también depende un poco de la persona que justo te explica. Dices, a ver, ¿es una persona que suele entrar... Bueno, primero, ¿es una persona que suele mentir? No. ¿Es una persona que tiende a la exageración? No. ¿Es una persona que alguna vez ha explicado este tema o que ves que se los está creyendo él mismo, ¿no? Que hay veces que cuando cuentas 50 veces que ves duendes, que ves dragones, que ves no sé qué, claro, es que al final tú mismo te crees esa mentira. Si ves que nunca ha contado nada semejante y que de repente cuenta una cosa, un relato que tampoco es excesivamente exagerado en una persona que suele ser veraz y que te lo cuenta como diciendo, bueno, a mí no sé qué me pasó. Normalmente cuando me dice, no sé qué me pasó, en esa lista imaginaria que tengo yo, digo, vas bien. No sé qué pasó. Bien, punto uno, ¿no? Que no lo asegura segurísimo y fue un duende y se fue conmigo de fiesta y tal. Si dice, no sé qué pasó, tal, y juntado un poco con eso, pues que tengas a una persona por veraz, hay algunos casos que a mí me han dicho que digo, oye, entre que no es tan exagerado y que a ti no te tengo por mentiroso y que realmente a ti nunca te han gustado estas cosas ni has creído mucho en estas cosas y de repente has tenido un episodio que de hecho
te lo cuenta como que lo ha vivido con cierto miedo, ¿no? En vez de que lo haya vivido, ¡ay, qué guay!, ¿no? Como lo ha vivido inquietante, le ha dado cierto miedo, aquí qué ha pasado, no sé qué pensar. Esa es la lista. Esos casos son los pocos que yo he considerado hasta ahora, pues medianamente, no puedo decir ciertos, y no estaba ahí, pero al menos tienen cierta veracidad, con lo cual esos procuro irlos recogiendo, ¿no? Ese es uno de los problemas que sale siempre en el folclore, que es que, bueno, tú puedes tener el capricho temporal de hacer algo, pero como en la mitología tradicional muchas veces el hacer ese algo es para siempre, lo que decíamos para siempre, ¿no? Que eres tonto para siempre, pues, bueno, pues ha sido más allá, ¿no? Y hay gente que, por eso, mucha gente no es consciente, todo esto también va con el tema de la Ouija, que tampoco es que haya investigado una barbaridad, pero mucha gente que se ha vuelto loca con tema de Ouijas o tema con tal, digo, bueno, pues que es que jugar con estas cosas que encima implican un nivel de sugestión muy grande, se hacen cosas que dices, bueno, es que si lo que está pasando ahí es real, te la estás jugando 100%, luego no pueden volver, con lo cual esa compañía que te lo explicó quizá creyó que era una cosa pues benigna probar esto, y yo digo, bueno, es que estás abriendo, entre comillas, ojo, si creemos que esto es cierto, digo, pero bueno, si yo toda la información que he recopilado sobre estos temas es cierta, entonces lo que está usted haciendo es abrir un portal para que todo lo que quiera manifestarse venga. Claro, es que esos casos son son bastante peliagudos. Yo veo mucho por tema de redes sociales, lo cual digo, bueno, si no es cierto, pues estás haciendo el tonto, ¿no? Pero si resulta que es cierto, o sea, te la estás jugando una barbaridad. O sea, yo muchas veces veo en grupos de Facebook o lo que sea, pues lo típico de me he comprado una estatuita de un duende o de lo que sea y le he pedido que anide en la estatua. Digo, es que desde el punto de vista mitológico, digamos, tradicional, hacer eso es que te la estás jugando a que cualquier ser espectral, y no tiene por qué ser bueno, pueda entrar, porque hay, digamos que la máxima del catolicismo, por supuesto puedes creer o no creer en estas cosas, pero digamos que la máxima del catolicismo, la típica es, los diablos tienen poder, una de ellos, ¿no? Al menos los menos poderosos, solo el que tú lo confieras. ¿Y cuál es la manera de tú conferirle? Decir, ven. ¿No? Es como que no pueden fastidiarte hasta que tú les llamas. Entonces, esta gente es una invocación tal cual. Dice, no, pero una invocación tiene que hacerse con un libro no sé cuántos. Digo, no siempre. ¿No? Entonces, todas estas cosas son bastante peligrosas y hay gente que ha comenzado a ver cosas que no quisiera ver, con consecuencias, pues eso, un poco a veces, bueno, pues tu amiga salió a tiempo, pero es que hay gente que bueno, después pues le cuesta tener amistades, porque después es que siempre estás viendo estas cosas y no es fácil contarle a la gente que ves estas cosas. ¿Qué haces? ¿Me la callo para siempre? Pues la soledad de verlo, ¿no? Tú estás aquí sentado y resulta que yo veo ahí un hombre... Claro, claro. Una, estoy loco, que me encierren, o dos, pues bueno, yo tengo que estar aquí, ahora me pido una tónica y resulta que estoy viendo a un hombre decapitado. Yo me callo, pero... ¿Qué tal las patatas? Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Claro, ese es otro problema. Sí, ese es el... Es que es una contradicción enorme en las fuentes. Es decir, tú puedes, por ejemplo, te coges el típico libro, ¿no? Un poco quizá más comercial que diga cuentos de hadas. Pero que sea un poco antiguo, ¿no? No, claro, cuentos de hadas de ahora, vete a saber, ¿no? Pero que sea un poco antiguo. Entonces, leyenda 1. Como se sabe, las hadas vivían bajo tierra y eran seres espectrales que podían matarte solo con su mirada. Leyenda 1. Dices, bueno, pues ya vamos a hacer un esquema, ya sabemos cómo son las hadas. Siguiente leyenda. Un hombre se casó con una hada y tuvo 3 hijos. Pero me has dicho hace un momento que vivían bajo una colina y que te mataban y que eran espectrales. Digo, bueno, si son espectrales, ¿qué? Porque están muertas, ¿no? Entonces, no, pero la siguiente es que se casa. Entonces, las leyendas son lo suficientemente contradictorio para que cueste mucho, pues siquiera, bueno, ni catalogarlas, ni poder decir un aspecto. Hay veces que me dicen, ¿pero qué aspecto tienen? Bueno, lo único que coincide, vamos a decir, el 90% de las leyendas, para que al menos eso lo tengas por cierto, es que parece que tienen un aspecto muchas veces como si fuera traslúcido. O sea, incluso en las leyendas que dice son muy hermosas, tú ya te das cuenta que son pues un poco más delgadas que un ser humano normal, ¿no? A veces pues parece que leviten, ¿no? Porque los pies apenas se les ven, están excesivamente delgadas, que dices, bueno, es que a ver, una mujer si es de mi misma altura, que a veces dices, no, era alta como yo, y bueno, pues si es alta como tú y parece que pese 30 kilos, pues con eso no cuadra, ¿no? Entonces muchas veces dicen, ese es el aspecto, muy bella, pero
ciertas características que comienzan a denotar como un ser más allá de. Eso sí que lo ves más o menos común en casi todas las leyendas, pero que hay contradicciones que no hay manera de casarlas. Bueno, hay gente que eso me lo niega. Digo, bueno, pero entonces explícame esto. En la leyenda 1 es un ángel, muy bien. En la siguiente es un muerto. En la siguiente te casas con ella y tienes descendencia. En la siguiente, que esa es muy graciosa, dice, no, porque siempre han sido amigables, porque si no, es muy graciosa, ¿por qué les iban a llamar a la buena gente? Digo, bueno, pues porque en la mitología tradicional que le llamaras a alguien bueno no significa que lo fuera. De hecho, mucha gente le ponía un nombre benigno a determinado ser con la esperanza de no provocarle. Entonces es curioso porque en esa leyenda dice, son muy bellas, me voy a casar. Y de hecho, incluso en algunas leyendas, que aún es más contradictorio, o sea, hay leyendas en que son increíblemente vengativas por el mero hecho de que te vean, o por el mero hecho de que les veas haciendo algo que ellas no querían que tú supieras. O sea, es muy típico, sobre todo en leyendas irlandesas, de, estaban en un banquete, y como tú me viste en el banquete, eso no lo puede saber nadie y te vamos a perseguir, ¿no? Salvo que nos robes un objeto, entonces tienes como parte del poder de ese banquete y no te podemos perseguir hasta que te robemos el objeto, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí es una escena de terror, pero eso es increíblemente contradictorio con algunas leyendas en que el hada parece increíblemente desesperada, hada o hado, aunque hay menos, también hay hadas masculino, ¿no? Que parece desesperado por conseguir pareja. Entonces, bueno, hemos pasado de una persona que poco menos que te quiere degollar porque te ha visto, a una persona que está increíblemente deseosa de casarse. Otra contradicción, incluso cuando se quieren casar, digo, pues pónmelo más fácil, hazme una pregunta que sepa contestar, es que siempre me haces una pregunta con trampa, ¿no? O sea, digo, si te quieres casar conmigo, digo, pues no empieces, claro, es una cosa muy curiosa, o sea, la hada se quiere casar contigo, pero la cosa empieza muy mal porque lo primero que hace es mentirte, ¿no? La típica de, ¿me prefieres a mí o prefieres al reloj de oro? Pues bueno, pues alguno dice, bueno, pues no sé, siempre hay alguno que dice, pues el reloj de oro. Y cuando responde el reloj de oro, dice, me condenaste otros 100 años. Y desaparece. Entonces, bueno, me podrías haber dicho la verdad, pues es tan sencillo, oye, cásate conmigo. Y digo, sí. Tú te desencadenas y aquí somos todos tan felices hasta que después te entre un ataque de celos y te vayas, ¿no? Pero bueno, al menos los primeros 10 años, pues no, siempre miente. Entonces, es que al final hay un momento que, por eso cuando decías, ¿crees? Es que tampoco puedo creer abiertamente porque es que las contradicciones, incluso al siglo XXI, aún no las hemos salvado entre folcloristas. Hay un momento en que las hemos cosido como hemos podido, pero dices, bueno, pues si están muertos, ¿cómo la gente se casa? Pero si ellas están tan deseosas de que las hable, ¿por qué me mienten? ¿Por qué hablan al revés? ¿Por qué me piden que haga exactamente lo contrario que ellas quieren que yo haga? Tienen como una especie de código del cual no pueden escapar por alguna razón que el folclore no termina de dejar explicada, de que tienes que hacer, a lo mejor dicen, no quiero que vengas al lago. Pues resulta que lo que querías es que yo fuera al lago, tú. ¿No? O sea, que como, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Pues un poco lo mismo, pero ¿seguro que no te pasa nada? No. Ostión, pues esto es igual, con las hadas aún es peor, es un escalón más. Dice, ¿seguro que si elijo el reloj no pasa nada? No, hombre, que es un reloj de oro. El reloj de ojo, me cago en Dios, la he condenado tras 100 años, ¿no? Entonces, hay veces que están como desesperadas, que muy bellas, que un aspecto pues casi humano, aunque no del todo, y luego otras veces que dices, bueno, es que esto no tiene ningún sentido. Digo, o estás muerta o te reproduces. O sea, que no, ¿sabes? Las dos cosas están un poco fastidiadas ahí. Y si aceptamos que te reproduces después de muerto, ahí abrimos un melón un poco fastidiado, ¿no? Y bueno, habrá alguno que dirá, no, porque después de muerto, no, eso no lo vamos a abrir, ¿no? Sí, ¿no? Tal cual, ¿no? De hecho, el tema de los mouros, los gigantes y compañía, hay gente que directamente lo mete en este compendio de hadas, es decir, bueno, son otros seres espectrales antes de que nosotros, que en algún momento entran en desgracia y comienzan a desaparecer, pero es que los poderes que tienen, es curioso, porque los poderes que tienen los mouros muchas veces son los poderes que tienen las hadas. O sea, esa idea de que pueden levantar menires, fíjate que lo primero que hacen, que de hecho incluso se parece al rapto férico, es que, te llevan a su mundo, o sea, te llevan hacia abajo, o sea, te meten dentro de la montaña, ¿no? Dices, coño, a ver, ¿qué significaba en la mitología? Bueno, pues que abandonas tu mundo, ¿no? O sea, en realidad es un plano espectral y vas al mundo como del de los muertos. Entonces es curioso que hay toda esa, y luego es muy curioso porque en la mitología ibérica con los gigantes es muy curioso porque es de los pocos mitos que te dice que los gigantes no proceden de Dios.
Hay un momento que le dicen, ¿quién te ha hecho? ¿Quién te ha hecho? Y dice, nadie. ¿No? Entonces te habla de, bueno, fuimos otro reino, fuimos otra realidad, y bueno, cuando viene el cristianismo, bueno, es muy gracioso cuando dice, ya ha nacido el mono, ¿no? Y se meten dentro de la tierra, ¿no? Que es como muy poético. Cuando nace el catolicismo, pues lo nuestro no va a funcionar. O sea, la gente no va a venir al venir, porque ahora va a la iglesia, esto no va a funcionar. Nos metemos dentro de la tierra. Pero fíjate que un gigante, bueno, ya sabes que las fuentes a veces dicen 20 metros. Bueno, muchas veces son, pues eso, 3 o 4 metros, pero incluso da igual, aunque tengas 4 metros, que te puedas trasladarte y desaparecer y atravesar un muro y meterte dentro de la tierra y que no te pueda ver nadie, dices, bueno, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, parece que es como que estuvieran en un mismo mundo. Lo que pasa es que es lo que te digo, los ingleses, los jodidos, cuando dicen, es que es un reino, vamos, te dicen hasta que hacía el herrero. Digo, a ver, ¿cómo vas a saber tú? O sea, no se me explico. O sea, para eso tienes que haber vivido ahí. O sea, no, es que el herrero hacía tal y el no sé qué. En cambio, nosotros cuando hablamos de los gigantes, de los mouros y tal, pues somos un poco más comedidos, ¿no? Decimos, había un reino, ¿no? Pero no decimos qué hacía Samuel número 3, ¿no? O qué hacía el no sé qué. A veces sí que nos han llegado alguna leyenda en plan de qué costumbres, ¿no? De hacer puertas, entradas a minas. Siempre le estimamos, ¿no? Es muy gracioso que siempre le estimamos porque les decimos que nos hagan un puente, ellos son capaces de hacer un puente en una noche, pero nosotros siempre les malpagamos o les engañamos o algún rollo, ¿no? O sea, siempre pobres, es muy curioso porque todos estos seres féricos a veces pueden tener un conocimiento que a nosotros nos es vedado, pero luego, ¿ves? Otra contradicción. Luego son capaces de ser increíblemente bobalicones ante cosas, pero dicen, pero no ves que te está timando, hijo mío. Trabajar mentales, pero no el hierro. Es verdad, no tienen el hierro o no lo necesitan. Es curioso que dicen, no, nosotros, a pesar de que dices, pero ustedes con quién han comerciado, ¿no? ¿Ustedes a quién han invadido? Dices, a nadie. Entonces digo, pero todas sus herramientas son de oro. ¿Esto qué es, no? Entonces, ¿no? Una especie de papel, pues de primera civilización. Muchas veces hay muchas leyendas que me hacen mucha gracia, que es que van a ver al gigante y aprovechan mientras están viendo el gigante y tomando té o lo que sea que tomen los gigantes, y aprovecha y dice, hostia, grano. Coge así grano y dice, no sé qué es, pero debe funcionar. Si lo tienen los gigantes debe ser valioso. Y así es como, por ejemplo, se descubre la agricultura. O sea que, a ver, dentro de que yo siempre soy algo negativo de que dan pocas fuentes, realmente sí que han llegado algunos tratados hasta el día de hoy que, bueno, están bastante bien, entre comillas. Lo que pasa es que muchas veces, y es lo que dificulta mucho el avance, es que a lo mejor la historia de los gigantes están metidos en un tratado sobre cocina. Entonces, si tú no sabes que está dentro del tratado de cocina, bueno, por ejemplo, el Jardín de Flores Curiosas, en el fondo es un tratado que al padre le van preguntando sobre cualquier cosa, entonces él va contestando sobre cualquier cosa, y le pueden contestar sobre si el queso sienta mal, y sin darte cuenta, en el siguiente capítulo dice, oye, me han explicado sobre los gigantes, ¿qué opinas tú? Entonces, como no, alguien te haya contado que justo en un libro que encima se llama Jardín de Flores Curiosas, que puedes pensar que es de botánica, pues hasta que caes en ese tipo de tratados es un problema. Luego está el problema de que muchas veces la persona que escribe sobre eso en cuestión, pues no le interesa el tema, o considera que es una chorrada de incrédulos, o sea, de todo lo contrario, de crédulos, ¿no? Entonces, bueno, me han explicado los gigantes, pero como en el fondo es gente bueno, eso lo he visto, ¿no? En Feijóo, ¿no? Como en el fondo es gente que abusa del alcohol, pues entonces da igual, ¿no? Digo, hombre, pues ya sé que da igual, pero al menos explícamelo, ¿no? Entonces es interesantísimo, pues bueno, el tema de que está muy perdido, aún queda algo, lo que queda, por desgracia, está disperso, o sea, increíblemente disperso, o sea, a veces tenías que buscar pues un periódico del año no sé qué en que lo único que decía es una frase, pero al menos sabías que la fuente que habías encontrado en otra zona tenía que ser más o menos veraz. Si un año más o menos parecido encuentras un periódico que también dice que en aquella localidad habían visto, ¿no? O sea, es una forma de ir reconstruyendo. Lo que pasa es que, bueno, luego sabemos que algún escritor pues aprovechaba y metía 100 duendes, y si veía que con 100 duendes no funcionaba, pues metía alguno que a él le apeteciera. Y dice, bueno, pues este es el Arquetu, ¿no? Y dice, bueno, nunca he oído hablar del Arquetu antes ni después de ti, ¿no? Pero bueno, tal cual. De hecho, en una de las zonas, y eso es muy gracioso, ¿no? Porque así como hablábamos de que mucho es arqueología, hay un proyecto muy gracioso, y encima con dinero, bueno, algunos dirían mal, ¿no? Pero bueno, que es el propio gobierno de Islandia, que ha hecho un mapa, ¿no? De toda la isla, tal, y poniendo dónde la gente dice haber visto.
Digo, bueno, claro, entre que Islandia tiene unos parajes naturales que como vayas sin cuidado no te encuentra nadie, o sea, Invoca nada. claro, invoca A, ¿no? Más que invoca. Y claro, las fechas en que la gente decía haberlos visto, claro, bueno, algunos decían pues 2011, 2013, 2018, digo, pero claro, luego te enseñaban la foto donde decían que lo habían visto, y digo, claro, es que en un paraje así, quiero decir, si estás más pendiente del WhatsApp, quizás es más complicado ver un duende, ¿no? Pero estás ahí solo, en mitad de esas montañas que son páramos que, bueno, que algunos lugares obviamente no, pero muchos, dices, bueno, es que una persona que lo hubiera visto en el siglo XII es exactamente igual, ¿no? Que como está ahora, o sea, hay territorios aún... Sí, entonces, bueno, Diablos. y ahí puedes ver de todo. Entonces, es curioso que en algunas zonas sí que, de alguna manera, la gente sigue creyendo, y sobre todo en esos lugares en que toda esa naturaleza aún está un poco virgen, es curioso que siempre sea un poco así. Claro, que están más vinculados a la tierra. En cambio, es curioso porque a veces no caemos, ¿no? Pero a día de hoy, al mismo tiempo que todos estos mitos están muriendo entre comillas, se siguen creando nuevos mitos, solo que ya de algo que podamos creer la gente que vivimos en ciudad. La ciencia ficción. La ciencia ficción, o sea, el tema de que ahora se vea tanto ovni es porque un ser ultra tecnológico, dentro de lo que hemos avanzado con la ciencia, ahora se presenta como algo más... Las estrellas. Claro, Viaje a las estrellas se presenta como algo más creíble al ojo moderno, vamos a decir, ¿no? El tema de... Bueno, nunca ha habido tantos creepypasta como hoy. O sea, nunca ha habido tantos... Y el creepypasta es 100% de ahora. Porque lo da la tecnología. Lo da la tecnología. De hecho, ahora ya la gente ya paró de ser tan cansina, pero a todos nos llegó, bueno, no sé qué decirte, hace 10 años, el típico mensaje de que tal ser, anida en este correo electrónico y si no lo envías a tus 10 amigos... De RIM. Sí, tal cual, lo que eso es muy típico del terror japonés, ¿no? De asociar a la tecnología. De hecho, si te suena el móvil de determinada manera, ya eres el siguiente, ¿no? Que le ha pasado la maldición. Antes, ¿cómo podía ser la maldición? Porque pues era que la siguiente persona que te encuentres, ¿no? Y como eran lugares un poco despoblados, pues el mito era que, joder, que esto está despoblado y no voy a encontrar a nadie para que... Pero es curioso porque a veces ha sobrevivido por eso. Ha sobrevivido una parte de la mitología ibérica, es cuando ya está casi, bueno, vamos a decir, todo reventado, comienzan a venir extranjeros que dicen, bueno, aún creen en estos seres tan extraños. Y ves, bueno, pues extranjeros que comienzan a recopilar lo poco que queda, pero que resultamos muy exóticos a otros lugares, y ves que si la Condesa, que si Webster, que en el fondo tú ves y dices, bueno, pues si este no, vasco no es, ¿no? Entonces, bueno, ves a toda esta gente que comienza a recopilar, y de ahí he podido beber mucho. Digo, bueno, pues si no lo hacen los autóctonos, pues siempre tienes el problema de que ellos te explican lo que les parece relevante a ellos. Claro, desde el punto de vista, pues bueno, pues ruso o inglés o lo que sea.